Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia, María Evangelizadora Radio presenta Alfa y Omega, con nuestro querido y reverendo Padre Rolando Torres. Creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Voy a compartir con ustedes los libros que vamos a utilizar para esta clase de sacramentos. Pero antes no quería dejarlos ir sin enseñarles la tacita que ya me regalaron para tomar café. Aquí tengo otra taza, miren. ¿Será que a mí me gustan las hamburguesas? No sé. Pero aquí me regalaron una taza de una hamburguesa gigantesca. Y esta es la nueva tacita que tengo ahora que estoy usando para mi café. Así que gracias a los que me hicieron llegar esta tacita. Ya esto de tomar el cafecito durante el programa parece que se ha hecho algo famoso. Así que para los que me hicieron llegar la taza, muchas gracias. Dios les bendiga. Está muy bueno el café. Gracias a los que me hicieron llegar esta taza. Miren qué bonita. Ya tenemos un montón de tazas aquí en la cocina de la parroquia. Así que pues tomando cafecito, porque a esta hora hace muy bien el café en una nueva taza. Miren qué bonita. Para los que les gustan las hamburguesas, esta taza está muy interesante. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es bien importante todo lo que hemos estado viviendo y sobre todo la importancia que tenemos que darle a la oración. Estaba leyendo y comparto con ustedes una alegría que ahora pues anunciaron que para el próximo 10 de octubre van a beatificar a un jovencito que se llama Carlos. Él va a ser un nuevo beato, muchacho que murió de 15 años, fíjense. 15 años tenía este muchachito, el beato Carlos. Y lo más interesante es, y eso es lo que estoy tratando de buscar información, es que el muchachito tenía 15 años, murió de cáncer. Entonces eso es algo que ahora Carlos Acutis, así está, muy bien, Carlo Acuti. Nació en 1991 en Italia. Es mejor conocido como el Santo de la Eucaristía. Estamos hablando que al morir, muere en el 2006. Tenía solamente 15 añitos cuando muere. Nace en Londres, Inglaterra, pero crece en Italia, cerca obviamente de Milán, que eran muchos de los lugares en donde pertenecía. Su vida pues obviamente tenía que ver mucho con su santidad. Trabajaba para la juventud, ayudó a muchos a acercarse a la Eucaristía, al rosario, a la adoración eucarística, y la mayoría de sus años de educación los pasó estudiando con los jesuitas en un instituto en Italia. Sus modelos de seguimiento o ejemplos de vida fueron San Francisco de Asís, San Francisco y Jacinta, los beatos de Fátima, Santo Domingo Sabio y obviamente Santa Bernadette de Subiru. Anunciaron, ya hoy hace poquito hicieron el anuncio, que el Papa Francisco lo va a hacer beato el 10 de octubre a las 4 de la tarde en la Basílica de San Francisco. Así que pues, si quieren buscar más información, simplemente pongan Beato Carlo, así, no Carlos, yo puse Carlos, pero es Carlo Acutis. Pónganlo, Carlos Acutis, A-C-U-T-I-S, Carlo Acutis. Y van a encontrar mucha información sobre él, sobre todo, ya está enseñando videos y fotos de su cuerpo incorrupto. Tengo que aclarar para la gente que muchas veces preguntan qué significa esto. Lo que significa es que no quiere decir que pues el cuerpo no haya sufrido a causa de los años. Tengo que aclarar esto porque mucha gente no entiende lo que significa la incorrupción.
sino que su cuerpo sí está en algunas partes desmejorado, pero en la mayoría de ellas se mantiene. Por ejemplo, sus órganos y su parte de sus manos, de sus pies, pero en otras partes pues ya ha sufrido. ¿Qué hicieron? Pues obviamente el cuerpo que encuentran, que ya todavía no ha hecho todo, porque acuérdense que muere en el 2006, o sea, de 2006 al 2020 han pasado bastantes años, pero su cuerpo no se corrompe completamente, solo cubren con una capa de cera y con unos tratamientos más importantes para mantener su rostro y mantener las partes del cuerpo para que se mantenga mucho mejor. Y eso es lo que están viendo ahora en la iglesia en Asís, en donde está el cuerpo de Carlo Acutis. ¿Por qué estoy compartiendo con ustedes esta información? Porque el próximo beato Carlos Acuti, laico, un joven, niño de 15 años, representa a toda la juventud y a todos nosotros que somos seguidores de Cristo y que amamos al Señor. Y quiero que entendamos esto, o sea, es bien importante que en tiempos como los que estamos viviendo veamos nosotros la importancia de tener representantes del pueblo de Dios que están llegando a la santidad. No es imposible ser santos. Y sí, es un camino que nos lleva a mucho sacrificio, que hay que comenzar a renunciar a uno mismo, que tiene que uno entender que Cristo debe de ser primero y último, y que obviamente hay una serie de crecimiento y una serie de caminos que uno tiene que determinar. Pero la santidad es posible si vivimos una vida según los mandamientos de Dios, según los mandamientos que Cristo nos dio, amando a Dios y al prójimo y siguiendo el camino de Cristo en servicio, oración, ayuno, penitencia y amor a Dios. Fíjense, son 5 cosas que son importantes. Y si nosotros podemos tratar de vivir en el camino de la santidad, hay que luchar, hay que buscar la manera de encontrarse en el camino. No estoy diciendo que uno tiene que ser perfecto, porque el camino hacia la santidad conlleva renunciar a uno mismo, y hay momentos en que uno cae, peca y lastima el corazón de Dios. Pero uno se arrepiente y tiene que mirar hacia la cruz, hacia Cristo, y tratar de buscar la santidad. Me está preguntando por aquí Lupita Cepeda, me pregunta: padre, ¿qué diferencia hay entre un beato y un santo? Vamos a ver si podemos explicar esto de una manera sencilla para que comprendan rápidamente, tanto los que están escuchándonos por María Evangelizadora Radio y también aquí por Facebook Live. La diferencia es que para un proceso de ser santo en nuestra tierra, y eso es algo que pues no crean que esto pasa de la noche a la mañana. Siempre todo tiene un proceso, un caminar y una serie de pasos que hay que tomar para llegar a la santidad. Lo primero, voy a hablar de todos los casos. Yo entiendo que Lupita me preguntó que hay diferencia entre un beato y un santo, pero voy a explicar todos los pasos para que comprendamos. Lo primero que tiene que saber es que una persona que ha vivido el ejemplo de Cristo y que ha muerto sirviendo al Señor, ya de por sí muere en lo que se llama olor de santidad. ¿Ok? A estas personas se les llama, y comienza el proceso, cuando comienzan a decir, voy a dar un ejemplo. Hace poco pasó con Juan Pablo II. Cuando el Papa Juan Pablo II muere, mucha gente, no solamente en Roma, sino alrededor del mundo entero, decía que ese hombre era santo, porque vivió una vida de sacrificio, vivió su purgatorio aquí en la tierra, y era una persona que la gente cuando lo veía sentía. Yo que estuve al lado de él y que toqué su mano derecha cuando estuve en Roma en el 2001, doy testimonio de que ese hombre emanaba santidad, que de él fluía una energía tan y tan hermosa que cualquiera que estuviera cerca de él sentía esa energía de amor, de santidad, que era impresionante.
Ya cuando estas personas mueren, entran en un proceso en donde mucha gente comienzan a reunirse y a decir, ese hombre tiene virtudes que lo determinan como que puede ser santo. Ahí se comienza lo que se llama un proceso de canonización, un proceso de ser santo, porque para ser santo tiene que ser canonizado por la iglesia en Roma, tiene que ser aceptado por una serie de obispos, una serie de departamentos, una serie de personas que tienen que ver el caso, tienen que ver los pros y los contras, lo que muchos pues por ahí conocen como los abogados de Dios y los abogados del diablo, para ver las cosas buenas y las cosas malas que hicieron esta persona y entrar en un proceso para ser declarado santo. ¿Y qué significa que es declarado santo? Significa que esa persona murió con las virtudes de Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a sus hermanos, y se sabe que por haber sido una persona ejemplar, que vivió las virtudes teologales, las virtudes cristianas hasta los extremos, sabemos y entendemos que esa persona está en el cielo junto a Dios, con Jesucristo, los santos, los ángeles, María Santísima, en el reino de Dios. Y al declararlo santo aquí en la tierra, declaramos que ya, y sabemos que ya está en el cielo. ¿Por qué? Ahí entra el proceso. Para poder ser santo, primero, como les dije, se sabe las virtudes, ahí se le conoce como siervo o sierva de Dios. Cuando una persona muere en virtudes, la iglesia declara que esa persona es siervo o sierva de Dios. Quiere decir que hubo unas virtudes importantes en ese ser humano, en esa persona, hombre o mujer, que nos permite a nosotros ver un ejemplo de vida. Se le conoce como siervo de Dios cuando comienzan el camino y comenzamos a ver si esa persona tiene las virtudes. Ahí comienza el proceso, que normalmente se hace en Roma, con una serie de personas que se encargan específicamente de hacer estas investigaciones. Al declararlo siervo de Dios, comienza la investigación. Comienzan a verse los pros y los contras para ver si esa persona puede ser declarada santa. En Roma tiene que haber un grupo de representantes de personas que estuvieron cerca de esa persona que es siervo o sierva de Dios. Tiene que estar en Roma durante la investigación. Y se comienza a abrir un proceso de canonización en donde se tiene que ver si esa persona puede realizar. Ahora, para poder ser beato, escuchen bien, ya pasa de siervo de Dios, que eso era lo que era Carlos Acuti, era siervo de Dios, pasa de ser siervo de Dios a de ser declarado santo, cuando obviamente hay una serie de situaciones que me permiten a nosotros testificar que él verdaderamente vivió una vida de santidad. En este caso, para la beatificación, estoy buscando aquí un poquito de información. Formalmente fue introducido a la causa el 13 de mayo del 2013, fíjense, donde fue declarado siervo de Dios. El Papa Francisco vio su vida heroica el 5 de julio del 2018 y ya comienza a declararse venerable el 5 de julio del 2018, para luego aprobarse que se prueba el primer milagro, el milagro atribuido, se aprueba el 14 de noviembre de 2019. Con este milagro aprobado, el Papa Francisco confirma con un decreto el 21 de febrero del 2020 que Acutis será beatificado en el 2020. Y entonces ahí es donde se pone la fecha del 10 de octubre del 2020 a las 4 p.m. O sea, primero siervo de Dios, después venerable y luego beato, porque ya se aprueba un milagro, y por consiguiente ya después de que se apruebe ese milagro, ya lo único que le falta a el beato Carlos Acuti es que se apruebe un segundo milagro o tercer milagro, cualquiera de las dos cosas que venga primero, para entonces pasar al proceso de ser canonizado.
Todo esto tiene que ver mucho con investigar, pasos que la iglesia da, pasos que nos permiten a nosotros entender qué significa. Hay un grupo de investigadores, sacerdotes, canonistas son los abogados de la iglesia, una serie de testigos, testimonios, hay una serie de milagros que tienen que ser aprobados. En el caso de Carlos, pues hubo varios milagros que fueron aprobados y por eso ha sido tan rápido el proceso. Pero en algunos santos ha durado muchísimos años. Hubo un caso hace poco que fue un caso que pues para mí fue muy lamentable. Yo siempre digo que hubo mucha... La palabra que yo digo, hubo mucha injusticia. Y fue el caso de Monseñor Romero. No sé si muchos de ustedes han escuchado que ahora es San Oscar Arnulfo Romero, Monseñor el Santo, San Oscar Romero, para que él pudiera haber sido canonizado y hecho santo. Hubieron muchas controversias. Había muchas personas que estaban en contra de su canonización y él recibió demasiadas interrupciones en su proceso. Pero no fue hasta que llegó el Papa Francisco, que llegó al papado, que comprobó y dijo públicamente a todo el mundo: yo lo conocí y yo sé la clase de persona que era, y yo le creo a todos los testimonios y a las personas que están hablando de su fe y de la santidad que este hombre irradiaba. Y en su mensaje, él nunca, y así mismo lo dijo, lo dijeron todos, él no fue socialista, ni comunista, ni apoyó para nada toda esta falsa de ideas que dijeron en contra de él. Al probarse todo esto, el proceso pasó a caminar suavemente, sin ningún problema, y ya tenemos a San Oscar Arnulfo Romero, o San Romero del Salvador. Lo mismo está pasando con el Beato Carlos, lo mismo. Hay unas pruebas, hay un proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser beato y ser santo? Bueno, beato es un paso antes. O sea, ya estamos atestiguando cuando una persona se establece que es beato, se establece que está en el cielo. Ya se dice que está en el cielo porque ha hecho un milagro, pero todavía no se le da el título de santo hasta que no ocurra un milagro más. Todo esto es muy delicado y por eso es que hay que estudiar y hay que saber cómo estos procesos hacen. El ser beato es un paso antes a la santidad. Eso ya es un poquito ya lo que falta. Por ejemplo, en Puerto Rico nosotros tenemos al beato Carlos Manuel Rodríguez, que prontamente quisiera yo que fuera ya lo hicieran santo, pero sabemos nosotros que por su vida heroica, por sus virtudes, por su fe, por los milagros que ha hecho, pues lo único que necesita es un milagro más para que entonces se pueda hacer el proceso de canonización y podamos tener al santo San Carlos Manuel Rodríguez de Puerto Rico. Pero lo mismo pasa con el que estamos escuchando ahora, Carlos Acutis. Así que es bien importante que entendamos estos procesos porque no son nada fáciles, conllevan mucho tiempo, conllevan muchas lágrimas y es todo un proceso que nos ayuda a nosotros a entender que la iglesia no es porque nosotros ya porque alguien dicen que es santo ya nosotros vamos a pensar que lo es. Todo tiene un proceso y los procesos se respetan para que puedan cada uno entenderlos de una manera u otra para la santidad. Así que beato, santo no son lo mismo. Un beato puede estar, puede haber referencias a sus oraciones, puede haber referencias a quiénes son, pero por ejemplo, un beato no se le puede hacer, no puede construirse una iglesia a nombre del beato, como hay iglesias, la parroquia San Francisco de Asís, la parroquia Santa María, la parroquia San Miguel Arcángel. No, con un beato tú no puedes hacer parroquia Beato Carlos, es que ese apellido es un poquito para yo acordarme, Acuti, ¿no? No se puede hacer una parroquia con ese nombre, porque todavía hay una serie de datos que hay que corroborar para entonces decir que esa persona es santa.
Ahora ya cuando eres santo, entonces ya hay un proceso que se ha aceptado, esa persona pues ya entra grande. Yo lo estoy dando a grandes rasgos. Por favor, les pido que tengan paciencia. Estoy dándole a grandes rasgos la explicación. Probablemente hay detalles que he olvidado de los procesos, pero les pido mil disculpas. Pero poco a poco vamos aprendiendo. Pero hay detalles y hay pasos que todavía faltan, que quizás no los he dicho, pero que pues obviamente por la pregunta haber llegado al momento, por eso es que lo dije de esa manera. Pero si alguno pues cree que pues contesté mal, pues tiene todo su derecho a opinar. Nada, y eso es por eso que estaba hablando de el beato Carlos Acutis, que es tan joven, 15 años, un ejemplo de vida. De nuevo, él nace en el 91 en Londres y se ubica en Italia. Muere el 12 de octubre del 2006 a la edad de 15 años en Milán, en Italia. Sus restos están en Asís y obviamente pues es el patrón de los jóvenes, de los estudiantes y del internet. Y pues ya estaban anunciando que el próximo 10 de octubre a las 4 de la tarde van a hacer la beatificación, el Papa Francisco en la Basílica de San Francisco. El postulador de la causa se llama la doctora Francesca Consolini. Esa es la encargada del proceso. Así que bueno, él murió de leuquemia murió. Así que pues eso fue la enfermedad que él tuvo, murió de leuquemia a los 15 años. Vamos a hacer una oración, ya que hablé de todo esto y de la juventud y de voy a tomar un poquito de café si no les molesta. Miren, aquí está la tacita nueva. Salud para ustedes. Vamos a hacer una oración por la juventud. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos orar por nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados por una serie de situaciones que están minando la estructura de la fe de muchos de ellos. El internet, los juegos, la falta de respeto, muchas veces la falta de fe, no está permitiendo que nuestros jóvenes puedan acercarse a Dios. Y le doy gracias a Dios por este regalo tan hermoso que tenemos del beato Carlos Acutis, 15 añitos, como ejemplo de la juventud. Así que vamos a pedir por ellos, vamos a pedir al Señor por los jóvenes, por nuestro planeta, porque ellos puedan crear conciencia de lo importante que es la fe, la familia y mantenerse en el camino de Dios. Así que vamos a hacer esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en este día tan hermoso queremos pedirte de una manera muy especial por todos nuestros hermanos que están en esta etapa de su juventud, hermanos y hermanas que en su juventud se sienten perdidos, desorientados y que necesitan, Señor, que tú los lleves de la mano, así como llevaste al joven que se acercó a ti y le dijiste que te siguiera, pero dudó. Permite que esta juventud de nuestro tiempo pueda ser sanada, liberada y fortalecida en tu nombre, Señor. Próximamente, con el beato Carlos, que está a tu lado y que sabemos, Señor, que intercede por nuestros jóvenes, te pedimos que nos ayudes a que podamos encontrar palabras de aliento, palabras de fuerza para esta juventud que necesita más que nunca poder entenderte, seguirte y amarte. Que podamos encontrar palabras de aliento para poder ayudar a los jóvenes a que puedan entender, Señor, que sin ti no pueden hacer nada y que tú eres el pan vivo bajado del cielo, tú eres el camino, la verdad y la vida, tú eres la resurrección y la vida. Tú eres nuestra esencia, nuestra fuerza, nuestro amor. Tú eres todo para nosotros. Y por eso necesitamos que nuestros jóvenes puedan entender que te necesitan. Que haya más jóvenes que se puedan enamorar de ti. Enamorar de tu camino, verdad y vida. Que haya más jóvenes
que puedan encontrarte en el sagrario, que haya más jóvenes que puedan encontrarte en el rezo del rosario, que haya más jóvenes que puedan encontrarte en la celebración de la misa, la Eucaristía, que haya más jóvenes que quieran servirte sin mirar atrás, que haya más jóvenes que no tengan miedo de decir que sí, Señor, que haya más jóvenes que puedan levantar sus manos, adorarte y bendecirte y glorificarte, que haya más jóvenes que puedan abrir su corazón al regalo de la gracia, de la santidad, de la sabiduría, que haya más jóvenes, hombres y mujeres, que puedan decir que sí sin mirar atrás, que haya más jóvenes que puedan tener el valor de decir, Señor, aunque soy pobre y débil y pecador, necesito de ti, ayúdame y utilízame como instrumento, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y alabanza para ti siempre. Gloria y alabanza, Señor. Santo, santo, santo. Ayuda, Señor, a esta juventud que está tan ensimismada, que está tan metida con esta tecnología, que está tan metida con las cosas electrónicas que no se da cuenta de la naturaleza, de la vida, del amor, de lo que tú le regalas con cada amanecer, con la familia, con la salud, con los amigos. Que ellos puedan decir gracias, Señor. Que ellos puedan recibir la fuerza. A los que están en depresión, sácalos de ese ciclo. Ayúdalos a que ellos puedan tener la fuerza que viene de lo alto. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu fuerza, de tu amor. Llénanos de fe. Saca esos pensamientos negativos de muerte, de depresión, de angustia. Y llénalos de esperanza, de amor, de fe. Que ellos puedan encontrar en ti la respuesta a todas sus preguntas. Que no cuestionen su fe, sino que digan, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que podamos entender el mensaje del profeta. El profeta que dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que nosotros también podamos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que podamos permitir que esa gracia y esa fe nos permita amar y servir. Ayúdanos, Señor, a crecer en el regalo de la fe, del amor. A nuestros jóvenes que están enfermos, a nuestros jóvenes que están en los hospitales, que están padeciendo a causa del coronavirus, dale la sanación. A los jóvenes que están tristes o que están angustiados, dales el mensaje de tu palabra. En tu nombre lo pedimos, Señor, porque eres nuestro Rey y Señor. Y que por intercesión del beato Carlos Acutis podamos ver muchos milagros y muchos jóvenes que quieran acercarse a ti sin mirar atrás. Bendícenos y fortalécenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien. Gracias a todos los que han escrito. ¿Qué dice? Elma Rodríguez dice que su prima, que está en cuidado intensivo con el COVID, solamente tiene 26 años. Amén, oramos por ella. También sigue enviando jóvenes santos. Amén, eso estamos pidiendo, dice Magali aquí. Así que bueno, en el nombre del Señor hicimos esta oración. Esperemos que el Señor siga ayudando. Y gracias, Señor, por este ejemplo de vida que tenemos en este nuevo beato. Será beatificado el 10 de octubre. Ayer, cuando estábamos hablando en Cristología, yo les dije que íbamos a entrar ahora en el tema del Cristo de nuestro tiempo, el Cristo contemporáneo. Y que mira qué perfecto que tengamos que hablar de Carlos Acutis y que del beato Carlos Acutis y de este Cristo contemporáneo, que es el Cristo que le habló a él, el Cristo que él conoció. Del siglo XIX pasamos ahora al siglo XX y XXI para considerar algunas contribuciones cristológicas importantes. Durante este siglo, mis hermanos, predominan dos preocupaciones principales que influyen mucho en la investigación de la cristología, que es lo que estamos estudiando hoy. La primera tiene que ver con la humanidad de Jesucristo y tiene que decirle a los seres humanos hoy en día lo importante que es. Y la segunda es la preocupación por la veracidad histórica del Cristo de la fe cristiana
que eso lamentablemente ha sido puesto en duda demasiadas veces. Vamos a comenzar con la segunda, que es el Cristo histórico, que es la investigación que quieren hacer muchos. Como saben, yo estoy utilizando este libro que se llama Manual de Cristología para los católicos de hoy. Se los recomiendo porque es muy bueno. Las investigaciones para encontrar a Jesús histórico comienzan con la modernidad. Así que su postura crítica, científica y objetiva hacia el Jesús de los evangelios y de la fe cristiana lo ponía a ellos a investigar y a decir si existe o no. Y esto se debe a que las personas se dieron cuenta de que los evangelios no son documentos históricos en el sentido de lo moderno, como los libros que tenemos nosotros de historia, sino que retratos de una perspectiva creyente para aumentar y despertar la fe. Y eso le tenemos que dar la razón. Algunos teólogos, como Bultmann, así se llama Rudolf Bultmann, han mantenido que el conocimiento del Jesús histórico no es esencial para la fe. Muchos dicen eso, pero yo sí creo que es muy importante. Sin embargo, la mayoría de los teólogos y teólogas cristianos que se consideran ortodoxos en comunión con la Iglesia discrepan y piensan que hay una conexión necesaria o una continuidad entre el Cristo que la Iglesia adora y el hombre que vivió en Palestina hace más de 2000 años, fíjense. Antes de entrar en la historia, que me encanta, por eso este capítulo lo voy a ir rumiando, porque me encanta hablar. Antes de entrar a ese Cristo de la historia interesante, por encontrar a ese Jesús histórico, tenemos que aclarar los términos que se refieren a Jesucristo, que es el que estamos estudiando y en el cual creemos como cristianos, mis hermanos. Podemos distinguir entre el Jesús histórico de la historia y el Cristo de la fe. El Jesús histórico puede entenderse de dos maneras, mis hermanos. Jesús el hombre, que vivió en este mundo, hace 2000 años y vivió en Palestina. Ese es el primero. También se entiende al Jesús histórico de una manera más técnica y especializada. El Jesús histórico es una reconstrucción histórica que emplea fuentes de la Biblia y otros que son testigos para dibujarnos un retrato crítico o una aproximación de quién fue el Jesús que vivió hace 2000 años. Dice Padre Rolando, perdonen que escribieron algo, Padre Rolando, el nombre del joven es Kelsey Perdomo. Está en cuidado intensivo con el COVID, así que vamos a orar por Kelsey. Tiene, ¿cuántos años decía? Tiene 26 años, así que se llama Kelsey Perdomo. Vamos a orar por ese joven, claro que sí. Un retrato crítico significa una elaboración erudita del verdadero Jesús que se mantiene en la Biblia. O sea, es un retrato que exige evidencia suficiente para eliminar cualquier duda de la veracidad de los hechos y conclusiones. Y se trata de un conocimiento cierto basado en una aproximación donde la fe y los criterios no desempeñan un papel. Esta reconstrucción histórica tiene grados diferentes, autenticidad y utilidad según los métodos. Sin embargo, nosotros los cristianos creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre con el Espíritu Santo, vínculo de amor entre Él y el Padre. Tenemos acceso a ese Jesús glorificado por su Espíritu, especialmente de una manera sacramental en la Eucaristía, porque lo recibimos. Los teólogos llaman a ese Jesús con el nombre técnico del Cristo de la fe. Así que el Cristo de la fe es el Jesús que nos presenta los varios retratos que vemos en los evangelios. Nosotros los cristianos creemos en esos retratos porque hemos recibido el don de la fe que nos abre el horizonte de una relación íntima y confiada en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Tendemos a leer los evangelios sin sospechar el testimonio que dan de Jesucristo. También nutrimos nuestra fe en Jesucristo por otras tradiciones de la iglesia, como por ejemplo la liturgia, en este caso la misa, los credos,
y la profesión de fe. Algunos teólogos mantienen que no hay ninguna conexión entre este Jesús y el verdadero Jesús, y hasta dicen que se ha dado una distorsión. Por ejemplo, un escritor que escribió un libro que se llama Jesus Seminar, y muchos otros, por ejemplo Raymond Brown, exégeta católico ya fallecido, y entre otros, no están de acuerdo. El grado de conexión y continuidad se debate entre teólogos y teólogas, y depende de la interpretación de la Biblia que utilizan para elaborar sus cristologías. Es importante recordar entonces que el Cristo que la fe nos provee va a ser más expansivo y completo que el Jesús histórico. Los mismos discípulos de Jesús que lo conocieron hace 2000 años definitivamente no lo reconocieron como el Cristo hasta después de su resurrección. Y el envío del Espíritu Santo despertó en ellos una relación de fe con Él, les abrió los ojos y encendió sus corazones con amor hacia Él. El Jesús histórico de la ciencia busca una creación reducida de las investigaciones. Esta creación histórica es reducida porque los investigadores consideran que la información, la cual es escasa, no es científicamente confiable. Muchas de las preguntas que tenemos acerca del Jesús histórico y de la veracidad histórica de Cristo, si resucitó o no, son verdaderos sus milagros, caen fuera del ámbito de la investigación de las ciencias. Es así, porque estas ciencias se preocupan por lo que se puede verificar y medir por la razón crítica y científica, a la cual no le corresponde la investigación de los eventos históricos, como la resurrección y los milagros. Son una dimensión que va más allá del tiempo y del espacio, o sea, son trascendentes. Ahora viene mi punto de vista. Y le estoy leyendo porque hay cosas que yo no entiendan porque estoy leyendo directamente del libro. O sea, tengo que primero presentar lo que el autor me está diciendo sin exagerar o sin añadir o sin decir, porque entonces ya después de que haya leído lo que dice el autor, entonces voy a dar mi punto de vista de todo lo que está ahí escrito. ¿Ok? Tomarme un poquito de café. Salud. Y vamos a ver. Miren. Históricamente hablando, hay demasiadas pruebas. Y el que me venga a decir a mí que no, científicamente hablando tenemos pruebas reales y concisas de que Jesús existió hace 2000 años, que nació en una ciudad de Belén, de sus padres María y José, y que está probado científicamente y en censo que así existió. Ahí entra la historia del Evangelio, en donde nos habla sobre cómo Jesucristo nace. La intervención de Dios por medio del ángel Gabriel y del Espíritu Santo nace de María la Virgen, y obviamente tiene a su padre adoptivo San José, que lo cuidan hasta que es presentado en el templo, y ya después de eso no sabemos nada hasta los 30 años. Todo eso es histórico. La Biblia tenemos que ver desde una perspectiva de lo que nosotros creemos y de lo que sabemos. ¿Por qué? Porque es un libro escrito por testimonios de personas que estuvieron ahí, que vivieron con Jesús, que lo conocieron, que comieron con Él, que caminaron con Él, que fueron testigos de Él, que estuvieron con Él en el momento en que muere, que estuvieron con Él hasta en el momento en el que baja de la cruz, que estuvieron con Él en el momento en que lo entierran y lo ponen en el sepulcro, que estuvieron con Él cuando después de 3 días resucita de entre los muertos, se aparece a sus discípulos y a más de 5,000 testigos que lo vieron. 500 personas lo vieron vivo y después casi más de 5,000 más, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que tenemos pruebas fehacientes por testigos que estuvieron ahí, que saben que luego de ser crucificado en una cruz, lo ven vivo, caminando entre los hombres. Y siempre la duda de los científicos es,
¿Por qué no permaneció? Y tenemos que entender que Jesucristo, su reino no es de este mundo. Así se lo dice a Pilato cuando está preguntándole sobre la verdad. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ya yo hubiera mandado a mis ángeles y esto no estuviera sucediendo. Así que el reino de Jesús no es de este mundo. Por eso Él tiene que partir para estar con el Padre, pero nos deja su presencia cuando en la última cena dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y algunos dirán, es imposible que eso pase. ¿Cómo es posible que Él puede permanecer en un poco de pan y un poco de vino? Ese es el milagro, porque para Dios nada es imposible. Y Él permanece ahí presente entre nosotros porque así lo dijo Él y porque lo creemos por fe. Porque la noche en que iba a ser crucificado, tomó pan en sus santas manos, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esas palabras son importantes que la entendamos desde un punto de vista real, porque Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Este es mi cuerpo. Él no dijo como mi cuerpo, o casi mi cuerpo, o un signo de mi cuerpo, o una señal de mi... No, esto es mi cuerpo, dijo. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y después estas palabras importantes, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en memoria mía, hagan esto en mi nombre, hagan esto recordándome, hagan esto porque yo permanezco. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en ellos. Son palabras del Señor, no son palabras inventadas por el Padre Rolando, y están en las Escrituras. Históricamente hablando, Jesús dijo, yo permaneceré. Pero sabemos que Él vendrá de nuevo. Ese es el regalo que tenemos para entender este regalo maravilloso de la fe. Él vendrá de nuevo, nos llevará con Él y estaremos con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, el miedo de entrar en el... Miren, hace poco pasó, y esto lo comparto, cuando pasó lo del santo manto de Turín, muchos de ustedes saben, nosotros lo colocamos aquí durante la Cuaresma, es algo maravilloso, hermosísimo, poner el santo manto de Turín en nuestra iglesia. Luego de muchos estudios, en los años 80, hicieron una prueba de carbono, y unos científicos, por haber elegido una parte del manto que no era la más precisa, dijeron que era un fraude y que no era cierto que ese era el manto que cubrió el cuerpo de Jesús. Para luego más adelante, ahora hace poco hicieron un estudio, en el año 2018, hicieron un estudio del manto de Turín, lograron llevar una parte del manto de Turín que verdaderamente era importante, que era parte del centro donde hay sangre, y se dieron cuenta de todos los detalles que tiene el manto, todo lo más importante que tiene, desde polen del lugar de Oriente, específicamente del área de Jerusalén, desde polen hasta sangre AB positivo, que era la sangre que luego aparece en los milagros eucarísticos, hasta las pruebas fehacientes de que ese manto tiene 2000 años. Y aún así, teniendo las pruebas, los científicos no creen, aunque han habido muchos que se han convertido. Por eso hay que tener en cuenta que hay que respetar a la comunidad científica. No estoy diciendo que ahora nos pongamos a criticarlos o a hacerles daño, ¿no? Hay que respetarlos, ellos tienen su punto de vista, y sobre todo si son ateos y no creen en Dios. Pero también tenemos que respetar lo que para nosotros es lo que creemos y está por fe. Jesucristo permanece en su cuerpo y en su sangre como alimento de vida eterna.
y su prueba de su existencia la tenemos por testimonios, miles y miles y miles de testimonios de fe de hombres y mujeres que han dado la vida por nuestro Señor. ¿Cómo es posible? Como decía el escritor, el padre Claudio, decía en su libro, ¿cómo es posible? Esto escuchen bien, que un grupo de cobardes, voy a ser claro y preciso, el único valiente ahí fue Juan, y es más, cuando llegaron al monte de los olivos, él salió corriendo porque le dio miedo, o sea, que también le dio miedo, pero después como que se puso bravito, le dio como que la fuerza y lo acompañando a la Madre Santa que estuvo con él hasta el momento de su muerte. Pero todos esos cobardes que tuvieron miedo antes de la crucifixión, o sea, en el momento de la pasión, durante la crucifixión y después de su muerte, de la noche a la mañana reciben una fuerza, una valentía, algo que les permite decir, wow, esto sí que vale la pena, yo voy a dar la vida por él. Y mueren en el nombre del Señor. El único que no muere como mártir es Juan el evangelista, pero todos los demás mueren como mártires. Y tienen un valor y una fuerza que proviene de lo alto. Y dan testimonio, dicen, lo vimos, estuvimos con él y sabemos que está vivo. Él comió con nosotros, se sentó con nosotros, habló con nosotros. Y todos esos testimonios de fe de muchos y muchos santos que han tenido revelaciones personales frente a Jesucristo y que lo han visto cara a cara y que saben y entienden que nuestro Señor está vivo, es real, y que nuestra fe está más allá de la ciencia. Es mucho más grande que la misma ciencia, nuestra fe. Los elementos históricos de pruebas fehacientes, cuando nosotros creemos y tenemos fe en Cristo, en Jesús y en Dios, no son necesarios, porque basta con sentirlo dentro de nosotros para saber que Él está vivo, que Él es real, que Él vive en ti y en mí, y que lo podemos hacer presente en todos nuestros hermanos. Cuando vemos todos estos cuestionamientos, investigaciones que han ocurrido durante nuestro tiempo, podemos decir y podemos determinar que a veces lo único que nos falta es creer. We need to believe. Tenemos que creer en Él, como lo hizo Abraham cuando Dios le dice que tiene que llevar a sacrificar a su hijo Isaac. Él no lo duda. Él no dice, no lo voy a hacer, o se pone en cuestionamiento con Dios. Él va ciegamente a sacrificar a su único hijo. Y cuando ya está a punto de morir, su hijo Isaac, lo detiene un ángel y le dice, no, ya me comprobaste que tienes fe, ok, muy bien, ganaste. A veces tenemos que tener esa fe ciega, pero una fe fundamentada en Cristo Jesús, con las pruebas que tenemos que son suficientes para no dudar, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que vivir en un mundo de tanta violencia, de tanta duda, de tanto dolor, cuando lo único que nos pide Dios es que creamos un poco, que tengamos fe en Él, que no tengamos miedo? Cristo es muy claro, dice, yo nunca los dejaré solos, siempre estaré con ustedes. Yo personalmente he vivido experiencias de Dios que si me pusiera a escribir no terminaría nunca. Experiencias de Dios que han ocurrido en mi vida personales, encuentros con Cristo donde he sentido su presencia maravillosa. Y le doy gracias a Dios cuando puedo tenerlo entre mis manos, en su cuerpo y en su sangre. Lo puedo tener entre mis manos y puedo darlo a mis hermanos, dándoles alimento de vida eterna. Qué maravilloso es ese regalo de Dios, inmerecido para mí. No lo merezco, pero le doy gracias. Gracias a mi Dios, siempre. Creo que hoy más que nunca necesitamos
necesitamos ponernos en alerta. Tenemos que ponernos en alerta, tenemos que estar conscientes. No nos dejemos engañar. Tengan cuidado con todos estos documentales que a veces ponen en National Geographic o Discovery Channel. Tengan mucho cuidado. Muchos de estas investigaciones son pagadas por gente que no cree ni en la luz eléctrica, ¿oyeron? Y lo que están tratando es de confundir nuestra fe. Usted manténgase en el camino que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás llegará en su momento. Simplemente no nos dejemos confundir. Nos quieren confundir, nos quieren poner en duda, nos quieren sacar del camino, pero queda de nosotros mantenernos firmes en la fe, como dice San Pablo. Mantengámonos firmes en la fe, como dijo el mismo Cristo también. Bueno, mis hermanos, pues con esto pues ya termino ese tema. Todavía falta bastante del Cristo contemporáneo porque es un tema bastante largo, me encanta, maravilloso. Miren todo lo que uno puede cortar de tanta información que hay sobre el Cristo de nuestro tiempo. Así que les agradezco su sintonía. Les recuerdo que este próximo sábado a las 9 de la mañana, 3 de octubre, este sábado 3 de octubre a las 9 de la mañana vamos a tener nuestra bendición de los animalitos en el parqueo de la iglesia Santa María, entre la Pembroke y Sherman. Vamos a bendecir los animalitos. Pueden traer todos sus perritos, gatitos, loritos, conejitos, tortuguitas, pececitos, todo lo que usted quiera. Y lo vamos a bendecir. Esto va a ser el 3 de octubre a las 9 de la mañana en el parking de la iglesia Santa María, aquí frente al salón parroquial. Ahí vamos a estar esperándolos. Tráiganlo, por favor. Por favor, pónganle en su collarcito. Si tienen perritos, si tienen perritos con ustedes, amárrenlos bien. Porque ustedes saben que pues ponen a ladrar o puede pasar cualquier accidente. Eso es lo menos que queremos nosotros. Y queremos tener un momento muy bonito. Así que 9 de la mañana, parking de la iglesia Santa María, bendición de los animales en honor a San Francisco de Asís, que lo celebramos el 4 de octubre. Así que si usted tiene algún animalito, tráigalo este próximo 3 de octubre, sábado, 9 de la mañana. También les recordamos nuestra actividad que vamos a tener próximamente. Ya se están llenando los cupos, yo no sé si cuántos falten, no pregunté, pero esta es la misa de sanación y liberación que vamos a tener. Enfermos el próximo 11 de octubre aquí en el parque a las 2 de la tarde Santa María. En el se está llamando si luego la coronilla de la Divina Misericordia va a ser a las 3 a las 2 de la tarde en el parking. Luego la coronilla de la Divina Misericordia va a ser a las 3 de la tarde y la Santa Eucaristía aquí en Bridgeport, que son nuestros vecinos, la iglesia de los polacos. Nos confirmaron que van a poder estacionar sus carros a la 1 de la tarde. Así que ya después de la 1 de la tarde usted se puede estacionar allá y puede venir caminando hasta el parking de la iglesia donde tendremos las actividades para ese día. Así que estamos contentos, animados, pidiéndole al Señor que nos ayuden, hagan mucho ayuno, oración y penitencia para que ese día, el día 11 de octubre, pueda ser un día bueno y que sobre todo podamos recibir la gracia y la bendición y mucha sanación para nuestros hermanos, sobre todo el fin de la pandemia. Vamos a orar mucho a nuestro Señor Jesucristo
para que la pandemia pueda terminar y podamos tener una bendición y un encuentro con el Señor. Sanación para todos los que están enfermos, para todos los que están sufriendo, sanación para todos los que están en sus casas. También la misa se va a transmitir en vivo por Facebook Live y vamos a estar transmitiendo también por radio. Para los que estén cercanos a nosotros también se va a transmitir. Así que recuerden llamar 203-334-8811. Solamente tenemos espacio para 200 personas. Cuando lleguemos a las 200 personas ya no van a poder entrar más nadie. Eso quiere decir que usted va a tener que estar con su carro alrededor o en algún otro lugar, porque ya no, si no hay espacio adentro del parking, ya esa es la cantidad de gente que podemos tener en sillas. Lo demás pues ya podrán estar a los alrededores, escucharla por Facebook Live o por radio, ¿ok? Así que muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias por haber estado aquí en su programa Alfa y Omega. Ya la semana que viene seguiremos hablando sobre este tema tan interesante de la cristología, el Cristo contemporáneo, pidiéndole al Señor que les bendiga, que les proteja, que les acompañe, que les dé salud, fortaleza y que sobre todo todos los que estén enfermos puedan recibir la bendición de Dios y que esta pandemia pueda terminar pronto para que podamos dar gloria a Dios por lo maravilloso que es y por todo lo que hace en nuestras vidas. Así que gracias a todos los que estuvieron en el programa, gracias a los que nos escucharon, que Dios les bendiga, les proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos, Dios les cuide. Nos vemos. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.